Muy bien. Mis queridos alumnos, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Estamos a semana 12, específicamente el 30 de junio, día 30 de junio. El día de hoy vamos a comenzar entonces nuestra clase con el tema relacionado a otro gran dramaturgo. Él es el gran Pedro Calderón de la Barca, así, Pedro Calderón de la Barca, y la obra La vida es sueño. La vida es sueño. Tiene mucho de significado esta obra, chicos, tiene mucho de significado porque con esta etapa ya se marca de lo que vendría a ser las injusticias. Si bien es cierto, anteriormente con Lope de Vega, estudiando Fuente Ovejuna, también se da un caso de injusticia, pero acá ya directamente es con personajes respectivos, directamente. Bien, entonces vamos a poner aquí La vida es sueño de Calderón de la Barca, de Calderón de la Barca. La vida es sueño con Calderón de la Barca. Ya cuando ustedes ven este tipo de diapositiva, inmediatamente usted ya se está haciendo la idea de lo que vamos a estudiar es una obra literaria, pero que tiene que ver con el género dramaturgo, tiene que ver con el teatro. Y más o menos lo especificamos esto. Esta obra en la actualidad se sigue exhibiendo en el mundo. Esta obra, mis queridos alumnos, todavía tiene vigencia. Tiene vigencia. Inclusive un expresidente de la República, antes de lanzar su candidatura, cuando vino de un país donde estuvo, me refiero a Alan García, mucho utilizó de lo que Segismundo, que es el principal autor, lo dijo. Lo dijo en una plaza pública, la Plaza San Martín, cuando hizo su mitin de regreso ante todos sus partidarios, mencionó y leyó algo de lo que el día de hoy les voy a decir, dijo el gran Segismundo, el gran Segismundo. Bien, entonces, La vida es sueño con Calderón de la Barca. Vamos a hablar de él, vamos a hablar del autor, el autor. Ahí lo tienen ustedes, más o menos, en la muestra, en la pintura de la época. Más o menos así fue el autor de esta obra. Él definitivamente ha escrito más obras literarias, pero el quien resalta, el que va a ser materia de investigación, materia de estudio del día de hoy, es su obra La vida es sueño, la vida es sueño. Imagínense, ¿no? El título mismo ya te está diciendo, ¿no? ¿Qué cosa podría traernos? La vida es sueño, imaginémonos. ¿Por qué? Vamos a ver luego que estudiemos al autor. Del autor, ¿qué podemos decir? Él ya estamos dentro de la etapa del renacentismo. Ya pasamos la dura Edad Media. Ya les dije que en la Edad Media casi todas las libertades de pensamiento, de escribir, de señalar, estaba casi prohibido. Solamente tú tenías que no ser, por ejemplo, crítico, no ser, por ejemplo, o no meterte, por ejemplo, con la iglesia de la época, porque el meterte con la iglesia te podría costar hasta la pena de muerte, siempre y cuando, como tú decías. Entonces los autores, los escritores de la época estaban casi censurados, casi limitados, y solamente escribían pues de lo que ya, por ejemplo, anteriormente habíamos estudiado. Pero ya no, ahora en el renacentismo ya, como Fuente Ovejuna, por ejemplo, ya hace una denuncia, ¿no? Ya, por ejemplo, se puede decir de gente muy abusiva. Y más o menos aquí también vamos a encontrar algo de injusticia con este autor. Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid en 1600, mira, coincidentemente, en el año de 1600, ya estamos dentro del renacentismo, como lo decía, donde fue instruido en estudios religiosos. Profe, Sí, él era un caballero. ahora lo vamos a ver, muy bien, ahora lo vamos a ver. A ver, ¿dónde estaba él? ¿No? Si desde el momento en que ya, mira, fue instruido en estudios religiosos, ya estamos pensando automáticamente que sí tenía condiciones económicas. Que sí, muy bien. Ahora, cuando ya usted lo dice, de repente ya indaga un poco, sí, efectivamente, vamos a ver qué cosa
fue Calderón de la Barca. Viajó por Flandes e Italia. Flandes era un territorio muy visitado, en este caso por grandes escritores y todo. A Italia también viajó, o sea, si es que podía viajar es porque era de gente muy acomodada, ¿no? A partir de 1625 proveyó a la corte con obras dramáticas. ¿Qué cosa es proveer? Es dar. Es decir, señores, yo, mire, voy a escribir obras dramáticas para que de ese modo la corte pueda exhibirlo con todos sus allegados o con todos los que quisiera leer. Entonces, a partir de 1625, o sea, a la edad de 25 años, porque él nace en 1600, ya él escribía para la corte con obras dramáticas. Cuando decimos para la corte, quiere decir para el rey, para el rey. De ahí viene la palabra cortesano, ¿no? Si tú en ese entonces escuchabas cortesano, este es de la alta sociedad, son de los reyes, la familia de los reyes. Nombrado caballero de la Orden de Santía en 1638, miren, alumnos. O sea, que él fue un caballero, también conocía mucho de armas. Más o menos los caballeros en esa época eran de este modo, de este modo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué tenían estos dos símbolos? El símbolo de la Representaban, cruz. representaban a la Iglesia Católica. Muy bien, representaban a la iglesia. Ojo, en esa época solamente había una sola iglesia, que era la iglesia católica, en ese entonces. La única, después ya hay un rompimiento, una división de la iglesia. Con los reformistas, justamente, por ejemplo, está Martín Lutero y Calvino, los que hacen. Pero eso es materia de otro. Lo que yo te quiero explicar, pero ¿por qué a ellos se le daba esta categoría? A ver, ¿qué sucedió en España en esa época, mis queridos alumnos? En Había, España, sí, dígame, intervenga, creo chico. que había como si fuera una guerra, algo así. Claro, la guerra era constante contra los moros. ¿Quiénes eran los moros? Los, Eran los árabes, los los musulmanes. árabes, los musulmanes, los Musulmanes. árabes. Muy bien, están interviniendo por allí. Ya, perfecto. Los musulmanes y los árabes. Ellos querían apoderarse de toda la Europa de ese entonces, y en especial de España, porque España había alcanzado un crecimiento absoluto y tenían que satisfacer y dar, entonces, para todo el pueblo, digamos, árabe o musulmán. Entonces, ellos se arman de tal forma, invaden España. Hay una guerra constante. Entonces, ¿qué hizo España? España le llamó la Guerra de las Cruzadas. ¿Por qué de las Cruzadas? Porque estaba, mis queridos alumnos, en Dentro del juego, ¿qué proceso. cosa? En juego estaba el orden que se estaba implantando en España. Inclusive la religión, porque acuérdate que los musulmanes tienen otra religión que es llamado el musulmán, ¿no? El musulmán cree en Alá y todo lo demás. Y acuérdate también que los musulmanes querían expandir sus territorios. Entonces, ¿qué hace España? España dice, vamos a defender la religión y en nombre de Dios vamos a defender nuestro territorio. Entonces, a esa guerra se le llamó la Guerra de las Cruzadas, que casi duró más de 100 años, casi duró más de 100 años, 109 o 108 años. Ya, entonces, si tú quieres un poco conocer y decir, profesor, la Guerra de las Cruzadas, ¿cuánto duró? Dígale un siglo. Estás diciendo ya más de 100 años. 100 años soportar una guerra, mis queridos alumnos. España estaba dividido en dos. Hacia el norte pertenecía a los musulmanes, porque ya habían ingresado, y hacia el sur sí mantenían España como tal. Entonces, en su reconquista, mis queridos alumnos, España comenzó a defenderse. Entonces, el gran Calderón de la Barca, Pedro Calderón de la Barca, fue también un caballero y perteneció a esta famosa guerra de las Cruzadas. Luchó a favor de España. Por eso, así más o menos era representado un integrante o un caballero. Pero este caballero, como la clase pasada les decía, tenía que ser nombrado por el rey. Por eso dice
¿De qué orden? De la Orden de Santía en 1638. ¿Qué más? Ahí está lo que le decía, mira, participó en numerosas guerras y batallas. Participó en numerosas guerras y batallas. Siempre defendiendo ¿a quién? Defendiendo a España. Nombrado capellán de honor en 1663, por lo que retorna a Madrid. Nombrado capellán de honor en 1663, por lo que retorna a Madrid. Sí, Entonces, es él capellán. estuvo muy metido a lo que era la religión católica y lo nombran capellán. Capellán, mis queridos alumnos, solamente son tipos sacerdotes que les nombran, pero solamente para los militares, para los militares. Por ejemplo, ¿no? Nuestras Fuerzas Armadas en el Perú también tienen su capellán. Él también es militar, pero por sus estudios, digamos, un poco de la teología y todo, ¿qué hace? Nombran como capellán, como capellán. Entonces, ese es el título de capellán, ¿no? ¿Por qué? Porque él, como ha estado en numerosas guerras y batallas, pues tenía, por ejemplo, la religión católica tiene esto de que cuando va a los santos óleos, ¿qué cosa es los santos óleos? Los santos óleos es cuando ya, por ejemplo, una persona está moribunda, ya casi para morirse, entonces quiere darle los santos óleos, quiere de repente confesarse por última vez, etcétera, ¿no? Es lo que es dentro de las costumbres de la religión católica. Entonces va el capellán, se pone su sotana, va y le dice, converse entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted muera en paz, le vamos a darle sus santos óleos. Y de esa manera, bueno, dice, ¿no? Se vaya, pues, sin pecados a lo que vendría a ser el más allá. Entonces, por eso son nombrados los capellanes cuando se dan este tipo de, o bueno, en los institutos armados o fuerzas armadas. Muere en 1681, el gran Pedro Calderón de la Barca. Hasta aquí hemos visto qué cosa, su vida, un poco la biografía resumida del gran Pedro Calderón de la Barca. Ahora sí, vamos a entrar de frente, de lleno, a lo que fue su obra principal. Su obra principal se llamó La vida es sueño. La vida es sueño. No sé si logran ustedes distinguir, se trata de unos castillos, del castillo, de un castillo. Sí, pues, esta obra justamente habla sobre lo que sucedió en cierta forma en un determinado lugar, donde era la vida cortesana. Cuando te digo la vida cortesana, ya te estoy diciendo, te estoy adelantando que tiene que ver con esto de lo que es reyes, de lo que son condes, La duques, época y medieval. la época medieval, estrictamente, ¿verdad? Pero no de los siervos, no del pueblo, que no tenían absolutamente nada que ver, sino de lo que sucedía en ellos. Entonces, esta obra, ya estamos ya analizando la vida de sueño, compuesta en 1635 fue, escrita en 1635. Fácil sacar la cuenta, cuando alguien me pregunta, de repente Guamo me va a preguntar, me va a decir, profesor, ¿y a los cuántos años se escribió la obra? Te diré a los 35 años. Acuérdate que nació en 1600, ahí nada más, entonces a la edad de 35 años, en 1635, el gran Pedro Calderón de la Barca escribe esta obra trascendental. O sea, yo le quiero decir una cosa, mis queridos alumnos. Cuando los autores o compositores o músicos, ya, si tú, ellos escriben, cantan, componen una canción, un libro, escriben, etcétera, sin imaginarse que esa obra puede trascender más allá. Imagínate esta obra, cuando lo compuso el gran Pedro Calderón de la Barca, ni siquiera se imaginó pues la trascendencia que iba a tener. Imagínate, 1635, 2000 a 2020, ¿no? Y del 2021, 2030, 2050, se seguirá exhibiendo esta obra en los grandes teatros del mundo. ¿Por qué? Porque siempre el tema, el contenido, es lo que siempre se va a dar, la injusticia. La injusticia. ¿Y de qué? Vamos a explicarles un poco.
También tiene esta obra un carácter filosófico. La vez pasada ya te explicaba qué cosa era filosofía, qué cosa era filosofía. Ya más o menos tú tienes idea. ¿Qué cosa es filosofía? A ver, ¿qué cosa es filosofar, mis queridos alumnos? El estudio de algo, una persona que se concentra en ese estudio. No. Ustedes, por ejemplo, estudian para el examen, ¿ya será tan filosofando? ¿Qué tipo de estudio? Pues a mí más o menos saber. Como la historia, la literatura, varias cosas. No, a los que estudian literatura se les dice literatos, a los que estudian historia se les dice historiadores. Ay, ay, Pero, ay, ya ¿qué sé, cosa es filosofía? lo tengo en la punta de la lengua, pero se me fue la palabra. Los filosóficos estudian la ¿Filósofos? filosofía. Los Filósofos, filósofos, ¿qué cosa pues estudian? la filosofía. La filosofía. A ver, ya, a ver, vamos entonces a calmarnos, ahora sí vamos a ir respondiendo. Es porque cuando muchos no están atentos, pues cuando yo ya voy dando digamos, las oportunidades para que me pueda usted responder. Filosofía es el estudio del porqué de las cosas, mis queridos alumnos. Es el estudio El del conjunto porqué, sistemático. es el Cuestiones de la conjunto, existencia. exacto, Exacto. el porqué de las cosas. ¿Por qué existes tú? A ver, eso es filosofía. ¿Por qué existe el día y por qué existe la noche? ¿Por qué la razón de estar nosotros aquí en la Tierra? ¿Por De qué? reflexiones. Exacto, reflexiones. Vas a comenzar a preguntarte, a ver, ¿por qué existe o dónde nace la injusticia? ¿Por qué existe la avaricia? ¿Por qué existen los males en el ser humano? ¿Por qué existe la bondad en el ser humano? O sea, todo eso es filosofía. Son reflexiones, el estudio del porqué de las cosas. Ese es el carácter filosófico. Es un poco más, digamos, más avanzado a un simple historiador, a un simple literato, ¿no? El literato, bueno, sabrá mucho de literatura, pero por ahí te preguntan y te dicen, a ver, la razón de nuestra existencia. ¿Por qué existimos? ¿Alguna vez te has puesto a pensar? Pero, profe, no dicen que ¿Por qué la existencia de nosotros, por ejemplo? ¿Qué papel vamos a jugar dentro de lo que es nuestra existencia? ¿Por qué el humano es tan complejo? A ver, porque tiene sus características, sus formas de pensar, tiene, pues, ¿no? Sus defectos y a veces tan complicado. Entonces, eso, por ejemplo, es filosofía pura. O de repente preguntarte quién fue primero, la gallina o el huevo. El huevo. Muchos la gallina. me van a decir la gallina, pero la gallina viene del huevo. Yo No, le si eché no del huevo, huevo. profe. Yo le eché No, huevo, profe. me Pero van el a huevo decir viene de la huevo. gallina, Pero profe. el huevo, ¿quién lo pone? La gallina. Entonces, es una constante, ¿ve? Eso es un círculo ¿Quién? vicioso. Es un Oye, círculo. No, no es vicioso, no, No, es, nada de vicioso. Es un círculo nada más, ¿no? es un Es círculo. un círculo, es un círculo. Como una Entonces cadena, profe. exacto. Entonces, ahí, por ejemplo, te estás preguntando, o por qué la existencia de la Tierra como tal. A ver, ¿qué papel? ¿Por qué? O sea, tantas preguntas que en la nebulosa tú te vas haciendo, ¿verdad? Y por consiguiente vas entrando en esto de lo que es las preguntas. Entonces, esta obra también tiene ese carácter filosófico. Alude el devenir libre de la vida. Alude el devenir libre de la vida. ¿Saben por qué, mis queridos alumnos? Porque sin razón alguna, solamente por una habladuría o por lo que le dijeron, el rey de este castillo lo encierra desde muy pequeñito, desde muy tierno, a su hijo, señalando y diciendo de que él iba a ser un tirano, iba a ser un mal rey. Pero ¿a quién le hizo caso? ¿Por qué él supo? Si todavía ni siquiera había crecido lo necesario. Hace caso a ello y a él lo encierran. Y toda su vida para encerrado este gran. Y ahora lo vamos a analizar, pero ya te voy adelantando. Entonces dice, ¿por qué la maldad? Carácter filosófico, ¿no? Clasificada como una tragicomedia. Cuando decimos ya tragicomedia, ya es la
la combinación de la tragedia y la comedia en una sola obra Comedia literaria. trágica. Claro, es una comedia trágica, ¿no? Y a eso se le conoce como tragicomedia. ¿Cómo podríamos decir una tragicomedia? Ustedes bastante utilizan, especialmente las chicas, ¿no? Dicen, oh, ya deja de hacer tu tragicomedia. Quiere decir, ah, mira, ella llora, pero en el fondo está que se mata de risa, nos está haciendo creer de que está sufriendo. Una tragicomedia, ¿no? Pues, Como finta, profe. exacto. Ya Profesor, ustedes es en como sus que si términos. finge estar molesta, siendo que se Pero en está realidad está riendo. feliz. Pero Ella hace su tragicomedia Ah, perfectamente. ya. Ahí Profe, está. no sé si Entonces, Hay varias las personas, profe, hay entendemos. varias personas. ya, Sí, entonces nos Profe, concentramos una en nuestra pregunta. obra. Ya, después hacemos las preguntas, mi querido Luis, para que después vamos desarrollando. ¿Listo? Bien. A ver, ya te voy anotando, mi querido alumno, por allí. Siempre a veces hace su aparición de una forma muy, ya sabemos quién es, mi querido alumno. Ya me refiero a quién, así que cálmate, porque tú estás en la cornisa. Si no sabes qué es cornisa, vas averiguando. Estás en la cornisa. Se buscó un Bien. Estás en el filo. Bien, seguimos entonces. ¿Quiénes eran los personajes de esta obra? ¿Quiénes son los personajes de esta obra? Primero es Segismundo, ya ve grabándote los personajes, los nombres, ¿ah? Porque este tipo de preguntas te va a venir en la universidad. Y no te pregunta, ¿quién es el autor de La vida es sueño? Ah, fácil, Pedro Calderón de la Barca. No, no. Los exámenes de admisión, para complicarte un poco la vida, te preguntan, por ejemplo, personajes de la obra de La vida es sueño. Entonces, ahí tienes que estar atento. El primero que aparece es Segismundo, protagonista heredero de la corona. Vive encerrado en una torre. Miren, ¿eh? En una torre, en un lugar donde solamente su mundo lo encierran al propio Segismundo desde muy pequeñito, desde Él muy es el príncipe, pequeñito. ¿no? El príncipe, en otras palabras, el príncipe. ¿Ya? Luego viene Rosaura, personaje femenino, llega a la corte para conseguir casarse con Astolfo. Y vamos a ver más adelante quién es Astolfo. ¿Quién es Astolfo? Luego Basilio, rey de Polonia, es el padre de Segismundo y padre de Segismundo, por cierto. Ahora, cuando hablamos de esta historia se da en Polonia, en el reino de Polonia, en el reino de Polonia. A ver, seguimos. Clotaldo, estos ya son los personajes secundarios, lacayo del rey padre de Rosaura y tutor de Profesor, lo he escrito en el chat. Ya, sí, ya lo vamos a leer luego. A ver, Profesor, es importante. estamos grabando. Disculpe que tiene que ser súper porque bueno, ya, a ver, ahí anote por favor Esperanza, ¿ya? Decíamos, Astolfo, duque de Moscova, dispuesto a casarse con Estrella para acceder al trono. Estamos nosotros leyendo y vamos después ya sabiendo quiénes son estos personajes. Estrella, infanta de la corte que pretende casarse con Astolfo para heredar la corona. Ahora, ¿quién es infanta? Eso sí hay que decirlos. ¿Quién es una infanta? Una infanta quiere decir las hijas menores después del príncipe o de la princesa. Las otras hermanas. Ahora, ¿quién es príncipe? A ver, o ¿quién es princesa? A ver, ¿quién me dice? El hijo de un rey, un reina. No, pero ¿y los otros hijos? ¿Todos son príncipes? No. Estrella es, No, yo lo que le pregunto, ¿qué cosa es infanta? ¿Qué es infanta? Hijas La menores las hijas menores. de Ya, rey. claro, un infanta o infanta son las hijas menores. Es lo que es un paradero de acá de Puente, profe. ¿Perdón? Infanta es un paradero que queda acá en Puente Piedra. Ya, tranquilo, pues oye, ya, Profe, tranquilo, oye, mi querido, ya. Si vas a hacer tu gracia, ándate a los cómicos ambulantes por ahí. Tranquilízate, Quiere mi ganar su querido chivita, alumno, pues, ¿ya? profe. Ya, no, tranquilo, ya. A Sí, mí no me ¿verdad? vas a venir con eso. Ahorita mando a llamar a tu mamá o a tu papá quien esté allí. Si no, te saco la clase, ¿ah?
Ya, hace rato, ya, tranquilízate. Aquí no me vas a venir, estamos haciendo literatura. Decíamos que infanta, ¿no? Infanta, mis queridos Profesor, como alumnos. los últimos que vayan a heredar el trono. A ver, les explico un poco. ¿Quién es príncipe y quién es princesa? Son los primogénitos. ¿Qué cosas son los primogénitos? Viene a decir hijos los primeros. Exacto, Primeros. los primeros hijos. Si es un varón, será el príncipe. Estamos hablando de rey y la reina. Si es una dama, una mujer, será princesa. Y los demás son infantes. Si es mujer, será infanta. O sea, profesor, el infante es Infante, hijo de un perdóname, príncipe, de una infante princesa. será los menores. Pero ¿qué sucede si los primogénitos mueren? Automáticamente el siguiente asciende a príncipe o a princesa. Y los demás siguen siendo infante. Entonces, cuando dice Estrella, infanta de la corte, o sea, hija de la reina y del rey, que pretende casarse con Astolfo para heredar la corona. Imagínate, ¿no? La ambición también está. Ahora, ¿cómo? Ya eso lo vamos a señalar luego. El clarín, representa el arquetipo del bufón. Por primera vez aparece el bufón. El bufón es lo que este personajillo que estamos viendo. Aquí está el castillo, más o menos, donde se dan los hechos. El arlequín es el bufón. En otras palabras, diríamos, el término peyorativo payaso no podríamos decir. Es parecido, ¿no? El que hace reír, el que hace sus gracias, todo, cuando se dan esto de los reyes. Ustedes habrán visto, pues, a través de las películas, cuando van a presentarse a alguien en una cena, por ejemplo, están los bufones. Los enanos mayormente son los enanos que están ahí haciendo gracias, trapecismo y todo lo demás. A eso se les llama los famosos arlequines, los arlequines. Y acá aparece un arlequín, se llama Clarín. Representa el arquetipo del bufón. Muy bien. Entonces, vamos a ver la estructura. ¿Cómo está estructurado? Digamos, esta obra? ¿Cómo está estructurado esta obra? Más o menos, mis queridos alumnos, los teatros antiguos tenían esta forma. Los teatros antiguos tenían esta forma. Cuando ya el teatro ya no es abierto como en Grecia, por ejemplo, ¿no? A través de un tipo estadio donde se reunía la gente, lo que le llamaban pues los famosos la Acrópolis, pero ya no, los teatros ahora eran ya cerrados de esta forma como usted está viendo aquí en la figura, está viendo, ¿no? Esta parte de aquí, a esta de aquí ya tiene un nombre, se le llama platea, platea. Es quizá el lugar más cómodo para apreciar. Aquí se presentaba la obra de teatro. Si tú estás viendo acá todavía no tienen telón, simplemente eran de esta forma la representación. Estos de aquí quizá eran reservados exclusivamente para los grandes señores, los reyes, los duques, todos los que pertenecían a la nobleza. Y más atrás, o sea, al frontis de esto, acá a este lado, atrás, digamos, era lo que le llamaban la galería. Ya los que no tenían poco acceso de dinero, en la actualidad también hay, ¿no? Entonces, por eso dice, vamos a comprar unas entradas, una platea, es quizá donde la gran mayoría pueda asistir. Luego está lo que vendría a ser la galería es la parte ya, digamos, popular, y aquí ya solamente van personalidades de los invitados. Entonces, de esta manera eran representadas las obras. La obra consta de 3 actos o jornadas, o sea, tiene 3 actos. La primera jornada tiene una función contextualizadora, o sea, son 3 momentos que presenta la obra. La primera es una función contextualizadora, o sea, hay preguntas, ahí dice, ¿por qué se da esto? ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué es? La segunda y la tercera presenta el problema o nudo y su resolución. Entonces, esta segunda y tercera quizá es donde ya se desarrolla estrictamente la trama. ¿Qué cosa se da en la primera jornada? Y ahora sí vamos a desmenuzar la obra, ¿ya? Miren, alumnos, previo a esto de lo que es la primera jornada, te quiero más o menos explicar. Te decía de que hay un rey, el rey Basilio, ¿no? El reino de Polonia, antiguamente, en la Edad Media estamos hablando, será esto, por decisión de él, porque sus asesores le dicen,
el hijo que tú vas a tener o el hijo que ha nacido, este hijo va a ser un tirano. Es mejor que lo encierres, que lo tengas encerrado, para ver y a partir de allí ir estudiándolo. Y efectivamente el rey y la reina hacen caso a esto y lo encierran en una parte, quizá en la parte más alta del castillo. Ahí lo encierran. Ese solamente es su espacio. Tal es así que sus tutores, que son dos, que más adelante vamos a saber quiénes son, ¿no? Son los que continuamente le llevan la comida. Y él va creciendo apartado de toda la realidad. Imagínate tú, que tú no tengas contacto con nadie, solamente escuchas que te dejan la comida durante 3 veces al día, te sacan la chata o la retreta que te han dado para que hagas tus necesidades y de esa manera te dan tu ropa, y así vas creciendo, vas desarrollándote. Imagínate. Entonces, comienza con la llegada de Rosaura y Clarín, ahí está. Rosaura y Clarín vienen a ser sus tutores de Segismundo, a la cueva de Segismundo, o sea, quiere decir al lugar como una especie de cueva, pero que era en la parte superior del castillo. Allí lo tenían encerrado, desde muy pequeñito. Ya estamos hablando de que Segismundo ya creció. El rey Basilio, ahí está, padre de Segismundo, revela la existencia de su hijo y expone el plan que ideó para él. O sea, les hace saber a todos, le dice que él tiene un hijo, que lo ha tenido encerrado. ¿Por qué? Porque él va a ser un tirano. ¿Y qué cosa ideó? ¿Cuál fue su plan? Decirle a él, por ejemplo, o al pueblo, mejor dicho, decirle al pueblo de que él va a ser un tirano y mira su comportamiento cómo va a ser. Efectivamente, el pueblo quería saber dónde está el príncipe, el que nos va a gobernar, el futuro rey. Entonces el pueblo tenía que saber quién es el rey. Entonces ahí donde él expone y lo expone a su hijo, que dice que tiene un hijo y que tiene que gobernar. Y lo saca del lugar donde de su encierro. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Aquí está en la segunda jornada, vamos a ver. Llevan a Segismundo al palacio para comprobar si realmente se comportaría como un tirano. Imagínate tú, mi querido alumno, ya estamos hablando de que Segismundo tiene una edad propicia entre 25 a 30 años, pero todo el tiempo ha estado encerrado, no tenía contacto absoluto. Y en ese momento, él simplemente se comporta como una especie, pero ojo, el pueblo no sabía que él estaba encerrado toda su vida, que no ha tenido contacto absoluto con nadie. Eso era la idea de este rey. Profe, La ¿sabía idea hablar? de este rey. Sí, dígame. ¿Sabía hablar? Simplemente, claro, muy bien tu pregunta, mi querido alumno. Allí, por ejemplo, murmuraba, simplemente arrastraba algunas frases, movimientos, sonidos, porque él no tenía absolutamente contacto con nadie. Y el pueblo efectivamente cree, claro, cuando sale, lo primero que observa es a todo lo que le va sucediendo, ¿verdad? Él observa arriba, mira acá, ¿qué cosa es esto? Porque acuérdate, su ambiente era 4 paredes nada más, mugroso, sucio, ¿no? Abandonado, y comienza a mirar toda la belleza que es de un palacio. Y su actuación, ¿cómo sería? Forma rara, ¿verdad? Tiraba las cosas, agarraba, lo miraba, tiraba, rompía. Entonces, supuestamente el plan del papá estaba funcionando. Le estaba haciendo creer al pueblo que este iba a ser un tirano para su desaprobación, ¿verdad? Entonces, eso es, y aquí, por ejemplo, tiene, ¿no? Que con su tutora sale el Segismundo, está saliendo, y a él le parece todo nuevo, y comienza a admirarse. Entonces, mira, se va dando cuenta de que lo que está viviendo ese momento Segismundo es un sueño, es un sueño. Cree que es un sueño, porque él toda su vida ha pasado encerrado. Y todo lo que está viendo, esto es un sueño. Las cosas toma, los tira, los escucha, los pone a su oído,
comienza a olerlos, a todo. Entonces, propio, ¿no? La de una persona que no ha tenido ninguna, y se está portando como un tirano. Sí, pues, la gente cree. Uy, ese va a ser nuestro rey, imagínense. Rosaura entra como dama de la corte bajo el nombre de Astrea. Rosaura, valga usted la aclaración, es una persona, digamos, para que, como una dama se le decía en la corte cuando tenía pues cierto estatus, ¿no? Dentro de ello. Segismundo vuelve a la cueva por su actitud déspota. Entonces, cuando lo sacan, ve todo esto, comienza a tirar, a hacer, a comportarse, a balbucear, a decir cosas, pues simplemente Segismundo dice, no, el pueblo dice, no, lo desaprueba, no, que nuevamente lo regresan a su espacio, al encierro. Entonces ahí Segismundo, más adelante vamos a ver qué cosa él va diciendo, va habiendo, es lo que el gran Pedro Calderón de la Barca lo llaman los coloquios. Coloquio es conversa a sí mismo, ¿no? Conversa a sí mismo, un soliloquio. Los soliloquio viene de solo. Soliloquio quiere decir que él mismo conversa, se pregunta. A veces nos suele pasar a nosotros esto, ¿no? Cuando a veces dice, cuando mamá, papá te castiga, te dice, ya, tú no vas a salir, y tú en tu cuarto te encierras solito. ¿Pero por qué? ¿Por qué me hace esto? Yo no tengo, sí, te he dicho cosas. Estás haciendo un Me soliloquio. pasa varias veces. Entonces es un soliloquio. Y ahí el gran Segismundo también para su interior comienza a decir, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Profesor, disculpe. Dije, Segismundo vuelve a la cueva por su actitud déspota. Entonces creía de que ya pues estaba funcionando el plan, en este caso de, sí, dígame, del gran rey en ese entonces de Basilio. Dígame. Profesor, él, como estaba encerrado muchos años, ¿podría haber creado personalidades diferentes? Claro, la personalidad era agresivo, porque veía personas que no son, imagínate, ¿no? De pronto a ti te dan pues y observas todo lo que nunca en tu vida has visto. Imagínate ya, te llevan a un planeta que tú no conoces y que nadie conoce lo que tú estás diciendo, lo que tú estás hablando. Entonces la gente cree que estás balbuceando, porque nadie te entiende. Y comienzas a agarrar las cosas. Ojo, además él, bueno, tú siquiera has sido educado en la tierra, tu comportamiento va a cambiar. No, él simplemente está encerrado y solamente le llevan su comida, le sacaban el retrete y para que de ese modo viva. Pero miren, la tercera jornada, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? El pueblo organiza una revuelta a favor del príncipe. Hay un grupo del pueblo, mis queridos alumnos, que vienen a ver y dicen, no, esto es plan del rey malo, del rey Basilio. A su hijo lo ha hecho ver y por allí, ¿sabe qué cosa? Estos tutores, uno de ellos confiesa la verdad a este grupo. Le dice, ¿saben qué cosa? Esto es lo que ha sucedido. Ha creído lo que le dijeron al rey y lo mandó a encerrar desde muy pequeñito. Y por consiguiente su comportamiento iba a ser de lo que nos demostró ese día. Entonces el pueblo se organiza una revuelta, o sea, se levanta, dice no, a favor del príncipe heredero. Segismundo accede al trono finalmente ante su actitud generosa. Esta, por ejemplo, ya fue realizada en estos tiempos, ¿no? Aquí está el gran Segismundo, sus colaboradores, y aquí con ella, quien bastante batalla, lucha a favor de él, ya se convierte en rey ante la muerte del rey Basilio. Ojo, lo que se quería era que el rey Basilio seguía gobernando y de repente, pues, a quien iban a nombrar era a quién, a esta infanta, que se casa con otro príncipe de otro reino, pero su ambición de ella era llegar al poder. Por cierto, que cuando ya Segismundo comienza a tomar y a educarse y todo lo demás, se convierte en un rey espectacular. Bueno, a todos sus detractores, su enemigo definitivamente le esperaba las mazmorras. ¿Qué cosa es mazmorras? Cuevas, cárceles. Muy bien, no es cuevas, sino son cárceles. Pero ¿dónde están las mazmorras? ¿Dónde creían que estaban las mazmorras? Las mazmorras, mis queridos alumnos, ¿saben dónde estaban? En los sótanos de los palacios, de los reinos, del palacio. En los sótanos, allí existían las mazmorras. Por ejemplo, tú en las películas habrás visto, ¿no? Cuando bajan del castillo, siempre tienden a bajar a los sótanos y ahí están los presos encerrados y todo lo demás. Entonces, profe, era como una protección para que no se escapen, ¿verdad? Exacto, más claro, era de alguna manera, ¿no? Tenían a sus enemigos. Entonces, allí son conducidos. Entonces, esta obra, mis queridos alumnos, nos hace ver, ahí está el primer soliloquio de Segismundo. Voy a leerlos
Pero ojo, está con puño y letra, así como se hablaba, como se decía, como lo escribió el gran Pedro Calderón de la Barca. Primer soliloquio de Segismundo. Mira cuando Segismundo se pregunta y dice, ay mísero de mí, y ay infelice, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Mira, él se pregunta, ¿no? ¿Qué delito cometí con mi nacimiento? Aunque sí nací, y entiendo qué delito he cometido, bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Imagínense, ¿no? Mira, cómo se pregunta, cómo se dice. O sea, el delito mayor de él cree que es haber nacido, porque los otros son pequeños, esos delitos, que casi no tiene, y ahí aplica justicia. ¿Por qué tanta justicia y rigor, según él, no? A ver, veamos el otro, el segundo monólogo de Segismundo. Esta sí es muy bonita, y esta última parte, acá, desde esta parte donde me estoy indicando hasta aquí, es la que este líder político mencionó en la plaza. Pero a ver, vamos a leer. Segundo monólogo de Segismundo, miren. Sueña el rey que es rey, dice él, ¿no? Sueña el rey que es rey, o sea, está hablando de un sueño. Y vive con este engaño mandando, se está refiriendo a su padre, se está refiriendo a su padre. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando. En un principio ya está diciendo de que la vida es sueño, la vida es un sueño, la vida es un sueño. Disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte. Y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidado les ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. La vida es sueño, mis queridos alumnos, la vida es sueño. Ahí está, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Ya sueño que estoy aquí, de estas, mira cómo escribe de estas, ¿ah? De estas debería separar, ¿no? Pero mira, en ese entonces todavía el castellano todavía. De estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado mal y sonjero me vi. ¿Te acuerdas de ese momento en que él sale? Lo sacan por primera vez. Él cree que es un sueño. Dice que ha estado en otro estado, mal y sonjero, o sea, con abundancia, con cosas raras. Y ahí se pregunta él y finaliza la obra. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Ahí termina la obra, mis queridos alumnos. El desenlace de la obra. Exacto, desenlace de la obra. Mas sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa. Si fuera verdad por serlo, sino por ganar amigos para cuando despertemos. Mire esa frase, ¿eh? Importantísimo. ¿Qué es? Admira, ¿qué os espanta? Si fue mi maestro un sueño. Mira, su sueño fue un maestro para él, ¿no? Y estoy temiendo en mis ansías que he de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada prisión. O sea, lo que está viviendo todo esto cree que es un sueño. Y va a despertarse en algún momento y va nuevamente a regresar a su encierro. Pero no, ya era ¿qué cosa? La vida misma. Era ya la vida, porque ya estaba dándose, ¿no? Solo Como que no rey. sabía, ¿no, profe? Creía que estaba en un sueño todavía. Y cuando no sea, el soñarlo solo basta. Pues así llegué a saber que toda la dicha humana, en fin, pasa como un sueño. Y quiero hoy aprovecharla el tiempo que me durare. O sea, él sigue considerando que y ese sueño quiere aprovecharlo, dice. Porque ya esto va a pasar con la muerte definitivamente. Qué interesante, chicos. Por eso decía, Era obra tan también buena tiene... su vida que no la quería aceptar. Exacto. Y aparte de eso, pongamos, ¿no? De que él siempre dice que la vida es un sueño. Y en conclusión, sí, pues, diríamos, mis queridos alumnos, que la vida es justamente, es sueño. Muy bien. Muy bien.
es así, mis queridos alumnos, como terminamos, cómo cancelamos, cómo terminamos esta grabación. Bien,